Hola estimados compañeros estudiantes de Derecho, mi nombre es Frida Calvo, estudio en la Universidad de Quintana Roo, plantel Playa del Carmen, y en este video vamos a aprender acerca del proceso penal acusatorio en México, las partes que lo conforman y los principios que lo rigen. Empezaremos analizando el significado del procedimiento en el ámbito penal. El procedimiento es la forma de proceder desde la investigación hasta la ejecución de la sentencia, mientras que el proceso implica la función jurisdiccional desde el ejercicio de la acción penal hasta el dictado de sentencia definitiva. Durante este proceso hay ciertos principios que deberán de regir cada una de sus fases, mencionados en el artículo 20 constitucional. El principio de publicidad se refiere a que todas las audiencias deben ser abiertas al público. Es considerado como una garantía judicial del procesado, pues la publicidad permite la participación de la comunidad y vigilar cómo cumplen los jueces su función. El principio de oralidad es fundamental, ya que establece que las audiencias y el desahogo de las pruebas serán llevadas a cabo de forma oral, lo que permite una comunicación directa y breve. De igual forma, el principio de inmediación es esencial, ya que este se refiere a la necesidad de que el órgano jurisdiccional esté presente en las audiencias, al igual que las partes, para que logre formar su convicción frente al caso. Y por último, pero no menos importante, tenemos el principio de presunción de inocencia, que establece que todo individuo es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un debido proceso. La primera etapa de investigación inicial. El proceso se inicia con el escrito de demanda o querella, posteriormente con la averiguación previa. Durante el mismo acto se define si se inicia o no la misma averiguación. Existen 4 alternativas que el Ministerio Público puede tomar. 1. No iniciar la investigación. Esto sucede cuando los hechos no son delictivos o ya no hay responsabilidad penal por ellos. 2. Archivar temporalmente. Esto se da cuando no hay antecedentes o pistas suficientes para aclarar los hechos denunciados. Se reabrirá el caso cuando existan nuevos antecedentes o pistas. Número 3. El principio de oportunidad. Se decide no iniciar o continuar la persecución penal cuando los hechos no sean de alto impacto social y hayan sido ya reparado el daño a la víctima u ofendido. 4. Se inicia la investigación cuando existe el hecho delictivo y hay una probable responsabilidad penal por el acusado. Hay una excepción en casos de urgencia o flagrancia. El imputado detenido deberá ser presentado dentro de las 48 horas siguientes ante un juez para la audiencia de control de detención, en la cual se verificará la legalidad de la detención. En caso procedente, se turna un juez llamado de garantías, para que éste escuche las partes y valorando el caso, así como la petición del Ministerio Público, puede permitir que el caso se arregle por la vía de justicia alternativa o se dicte un auto de vinculación al proceso. Inmediatamente después, se turnará la unidad de investigación correspondiente y se abrirá el periodo de investigación. En esta misma audiencia, el Ministerio Público solicitará una medida cautelar para que durante el periodo de investigación, el procesado evite la evasión de la justicia, medida que puede ir desde el arraigo territorial hasta la garantía de pago de daño. Todo esto es posible porque se faculta al Ministerio Público para investigar los delitos sin tanto formulismo, de forma flexible, profesional y en poco tiempo, con una actuación supervisada por los jueces. Inicia la investigación complementaria. El plazo para la investigación puede ser de 2 a 6 meses, dependiendo del tipo de delito y las circunstancias del caso. Al terminar el plazo, se cita la audiencia intermedia, donde el Ministerio Público formula la acusación, solicita sobreseimiento de la misma o solicita la aplicación de la suspensión del proceso. Pero en caso de continuar la audiencia intermedia, las partes depuran el juicio, es decir, se ponen de acuerdo en el fondo del litigio. Este paso elimina toda posibilidad de conciliación y el caso se dirime ante el juez de garantías o ante
o ante el tribunal de juicio oral, agotándose en este paso en un solo acto: formulación de la imputación. Cuando hay elementos suficientes para determinar que se cometió un delito y su probable responsable, el Ministerio Público puede formularle a dicha persona una imputación en presencia del juez de garantía y su defensor. El imputado puede contestar el cargo y rendir su declaración en la misma audiencia. Vinculación a proceso. Una vez realizada la imputación, en la misma audiencia el Ministerio Público solicitará al juez de garantía se vincule provisionalmente al imputado al proceso y se le apliquen medidas cautelares en sus bienes, como el embargo, para garantizar la reparación del daño a la víctima, o bien en su persona, para garantizar que no se fugará y así evitar que se obstaculice la investigación o ponga en riesgo la seguridad de la víctima. Al vincular al imputado en definitiva al proceso, el juez de garantía, tomando en cuenta la complejidad del caso, fija al Ministerio Público un plazo para que cierre la investigación, el cual no podrá exceder los 6 meses. A partir de esta etapa se puede acordar la aplicación de salidas alternas, las cuales satisfacen con rapidez las demandas de justicia de las personas, pues acortan el proceso y evitan que llegue el caso al juicio oral o abreviado, siempre y cuando se cumplan algunos requisitos para aplicarlas. Las salidas alternas pueden ser 2. 1. Suspensión del proceso a prueba. Procede a petición del imputado o del Ministerio Público, cuando la sanción del delito no tiene señalada una pena de prisión superior a 8 años. El imputado no haya sido condenado por delitos dolosos con anterioridad y no tenga otro proceso suspendido a prueba, y no exista oposición del Ministerio Público o el acusado. El procedimiento queda suspendido por un plazo no menor de 1 año ni mayor de 3 años. La persona debe cumplir las condiciones que le aplicará el juez, que pueden ser pagar una indemnización a la víctima o someterse a un tratamiento médico, entre otras. Si el imputado no cumple con las condiciones, se revoca la suspensión del proceso a prueba y se continúa con el proceso como si nunca hubiera existido. 2. Acuerdos preparatorios. Estos pueden aplicarse cuando la aprobación del juez de garantía, el ofendido y el imputado acuerden en una forma de poner término al conflicto. Proceden en delitos culposos los que admiten perdón de la víctima u ofendido, los patrimoniales cometidos sin violencia, como los choques, y los que tienen una media aritmética de pena menor a 5 años. El plazo fijado por el juez de garantía para cerrar la investigación se optará por lo siguiente. A. Sobreseimiento. El juzgador, a petición del Ministerio Público, decretará que no hay materia cuando se desprenda que el hecho no sucedió o no es delito. Se demuestra la inocencia del imputado, la no responsabilidad penal o que no hayan elementos suficientes para fundar una acusación. 2. La acusación. El Ministerio Público debe acusar cuando, al cerrar su investigación, cuente con los elementos suficientes para considerar al imputado como culpable de un delito. Tenemos que la jurisdicción en primera instancia se divide en 2 partes. La primera es la de juez de garantía y la segunda del Tribunal de Juicio Oral, para garantizar así la imparcialidad en los juicios. Quien vaya a juicio como imputado o víctima, les serán respetados plenamente sus derechos. Toda persona que vaya a juicio tendrá el derecho de ser defendida aún gratuitamente. Por parte del Estado se le brindará un licenciado en Derecho titulado que hará valer sus garantías. Posteriormente, tenemos el procedimiento abreviado. Antes de que concluya la audiencia intermedia, el imputado, asesorado por su abogado, podrá renunciar libre e informadamente a su derecho de tener un juicio oral, aceptando expresamente los hechos contenidos en la acusación y el ser juzgado de inmediato con los elementos de la investigación. A cambio, el Ministerio Público podrá solicitar la reducción de su pena. Etapa 3. El juicio oral. Audiencia de juicio oral. Es una audiencia donde hay un tribunal oral integrado por 3 jueces. Conocen de la acusación, la defensa y las pruebas de la siguiente forma. Primero,
El presidente del tribunal da inicio a la audiencia, verificando la presencia de las partes, los testigos y peritos. 2. El Ministerio Público y el defensor presentan sus alegatos de apertura. Si el acusado lo desea, puede declarar ante el tribunal de juicio oral en ese momento o durante el interrogatorio de la defensa. Cada parte presentará sus pruebas ante el tribunal y el público. Primero lo hace el Ministerio Público y luego lo hace el acusado. El tribunal conoce directamente de las pruebas y las valora libremente. Acto seguido, el defensor presentará sus alegatos de clausura. Interviene el acusado si estima conveniente su intervención, declarando cerrado el debate. Por último, el tribunal delibera y resuelve si condena o absuelve en un plazo no mayor a las 24 horas. Si el tribunal resuelve condenar, citará a las partes a una audiencia donde reciban las pruebas y alegatos relativos a la pena que debe imponerse al condenado. Si el tribunal resuelve en absolver, a más tardar en 5 días se le dará lectura de sentencia en la audiencia pública. Y de esta forma concluye el procedimiento penal acusatorio. Como vimos, constituye un gran avance en el derecho en México, pues desde que el juzgador pueda conocer a las partes, escuchar sus alegatos y valorar presencialmente las pruebas, hasta las oportunidades que tiene el imputado de reparar el daño y ser beneficiado con una reducción en su pena, pues de esta forma no se saturan las cárceles con delitos menores y se agiliza la carga de trabajo de los tribunales. También es importante rescatar que el imputado es tratado con más dignidad, ya que no es culpable hasta que una sentencia así lo demuestre. Muchas gracias por ver este video y espero que haya sido de su agrado.